El clase que habíamos tenido de manera presencial, charlamos sobre conceptos básicos de qué eran las bases de datos. Les pregunté qué entendían y qué creían ustedes que eran bases de datos y en esa clase de presencial yo les dije que le hacía trampa porque les preguntaba qué era una base de datos y después les preguntaba qué era un sistema de base de datos. Las definiciones pueden llegar a parecer casi semejantes, pero habíamos visto que en el concepto de base de datos, para nosotros la base de datos es una agrupación de información que va a estar organizada para poder recuperar los elementos que se coloquen en él, pero cuando hablamos de sistema de base de datos, nosotros tenemos una definición mucho más estricta y más relacionada con lo que es nuestra materia. Por lo tanto, eso es lo que vamos a ver hoy y dice que en esta unidad donde nos encontramos, que la unidad uno vemos que es un sistema de base de datos, sus componentes, los datos, el hardware, el software, el usuario, los datos de operación, que son los datos con los que trabajaremos nosotros. ¿Por qué? Porque habla de datos de operación, porque en la base de datos hay otros datos que no necesariamente son los datos de operación. Y por qué deberíamos utilizar un sistema de base de datos. Acá está la importancia de la base de datos y el concepto de independencia, la arquitectura del sistema de la base de datos y los niveles en esa arquitectura. Entonces, esto es lo que vamos a charlar. A la pregunta de qué son las bases de datos, fíjense que acá en esta pregunta no aparece la palabra sistema. Dice qué son las bases de datos. Y nosotros habíamos visto en la clase presencial que una base de datos es un repositorio en donde guardamos información integrada que podemos almacenar y recuperar. Y habíamos charlado sobre los armarios de metal que ustedes suelen ver en algunas oficinas de despacho de la administración pública o inclusive en el mismo instituto van a ver que hay lugares donde me voy y aparecen estos armarios de metal que por lo general cuando en la parte del frente tienen como unos pequeños rótulos. Esos rótulos tienen, por ejemplo, qué elementos se están guardando en ese cajón de ese armario. Ese es el concepto de que yo tengo la información almacenada, pero también la tengo organizada. Porque cuando un alumno viene y entrega su carpeta, no entrega y no se guarda en cualquier armario, sino seguramente debe haber un armario que sea, un fichero que sea para los alumnos de la carrera de ciencia de datos. Y seguramente no se colocará en cualquier lado, debe ser que están organizados por año y a su vez dentro de años debe ser que están organizados por orden alfabético del apellido. Eso nosotros lo podemos llegar a ver en el frente del armario de chapa. Entonces, para nosotros una base de datos desde ese concepto es un repositorio o un almacén o un contenedor donde guardamos información integrada que podemos almacenar y recuperar. O sea, esa es la intención básica. Otra definición dice que una base de datos es un conjunto de información almacenada en memoria auxiliar que permite acceso directo y un conjunto de programas para manipular esos datos. Esta definición ya se ajusta un poco más a si la base de datos fuese una base de datos en una computadora. ¿Por qué? Porque está hablando de un concepto que dice memoria auxiliar. Nuestra computadora tiene dos tipos de memoria, algo que se llama memoria primaria y otro elemento que se llama memoria secundaria o memoria auxiliar. La memoria primaria es la memoria con la cual la computadora interactúa cuando se prende. O sea, yo prendo la computadora y el sistema operativo se carga la memoria primaria, que es lo que nosotros llamamos memoria RAM. Esa memoria es la memoria con la cual el microprocesador trabaja directamente. Que nosotros sabemos que cuando la computadora se apaga, lo que yo estoy viendo en ese momento se pierde y se vuelve a cargar la siguiente vez que yo prenda la computadora. Por lo tanto, es necesario almacenar lo que yo necesito en una memoria de tipo secundaria o memoria auxiliar. Entonces, yo guardo la información en un disco rígido, yo puedo guardar la información, por ejemplo, en un pendrive. Eso sería como una memoria secundaria o auxiliar. Entonces, cuando estamos hablando de memoria, lo primero que yo puedo hacer es una clasificación de memoria primaria o memoria secundaria. A la memoria secundaria se la llama memoria auxiliar, que permite el acceso directo. ¿Qué significa esto de acceso directo? Que si yo busco un elemento, yo sé dónde puedo localizarlo automáticamente. No tengo que comenzar a mirar desde el principio e ir recorriendo instancia por instancia hasta localizarlo. Una memoria de acceso directo lo que tiene es la posibilidad de que si yo busco un elemento,
voy y lo localizo automáticamente en el lugar donde esté almacenado. Además de tener los elementos guardados en esta memoria de tipo secundaria o memoria auxiliar, vamos a necesitar un programa para que manipule esos datos. Si me fijo en el dibujo que aparece en el esquema de abajo, vemos que tenemos un almacenamiento que parece que tiene la apariencia de ser algo así como un disco, un servidor que es un equipo computacional que se encarga de almacenar los programas y contener al almacenamiento y una interfaz. La interfaz es el espacio por el cual yo interactúo con la computadora. Por ejemplo, cuando ustedes abren el administrador de archivos para buscar dónde quedó un documento, ustedes están accediendo a los datos que están guardados dentro de la computadora a través de una interfaz. Esa interfaz o intermediaria hace que sea mucho más fácil o sencilla poder localizar el elemento que yo estoy buscando. Por lo tanto, acá tenemos otras definiciones, varias, y una dice que una base de datos es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada para que luego podamos encontrarla y utilizarla fácilmente. Y ese es el ejemplo más claro para nosotros sería una agenda telefónica, las agendas de papel, los libritos o agendas telefónicas que se usaban, las guías de teléfono sería este caso de almacén para guardar gran cantidad de información que están organizadas, generalmente están organizadas de manera alfabética o por número de localidades, pero siempre va a haber una organización en los datos. En el segundo apartado dice, se define una base de datos como una serie de datos organizados y relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información de una empresa o negocio en particular. Y en el tercer apartado dice, es un conjunto de información almacenada en una memoria auxiliar. Otra vez el concepto de memoria auxiliar es el concepto de eh, poder tener una memoria que sea un almacenamiento de tipo permanente, como por ejemplo sería para nosotros un disco rígido o un pendrive. Eso sería el concepto de memoria auxiliar. También en la clase presencial les pregunté si ustedes creían que este concepto de base de datos era un concepto que siempre existió, o sea, existió la primera computadora y automáticamente existieron las bases de datos. Y nos dimos cuenta que no, porque la forma en la cual trabajaban las computadoras originalmente eran bastante rústicas, eran dispositivos prácticamente electromecánicos, más que electrónicos, eran electromecánicos. Y el concepto de base de datos recién aparece en una conferencia en el año 1963, en un simposio celebrado en California, en Estados Unidos. Y ahí hablaban del concepto de base de datos y aparece una definición de base de datos como un conjunto de información relacionado que se encuentra agrupada o estructurada. De eso se trató el primer concepto que apareció respecto a hablar de base de datos. También charlamos en ese encuentro presencial que nosotros, en los orígenes de la informática, nosotros teníamos los sistemas de archivo versus lo que tenemos hoy en día, que son los sistemas de base de datos. En la imagen que aparece a la izquierda, habíamos hecho también el esquema en el pizarrón, dijimos que una organización, una empresa tiene distintas áreas o departamentos o secciones. En la imagen de arriba veo que existe el departamento de personal, el departamento de ventas, el departamento de contables. Y cada uno de ellos tiene su archivo. Ese archivo está representado por esos tamborcitos de almacenamiento. Por ejemplo, el departamento personal tiene un archivo de empleados, el departamento de ventas tiene el archivo de clientes, de ventas, y el departamento contable tiene las cuentas. ¿Qué dijimos? Que cada una de estas áreas tenía sus propios datos y sus propios programas para manejar esos datos. Significa que se hacía un programa que esté acorde al archivo donde se colocaban los datos. En esta situación, cada área o cada departamento hacía su trabajo de manera independiente, almacenando sus propios datos. Por lo tanto, en el área de departamento personal se guardaban datos de empleados. Pero habíamos visto también que en el departamento de ventas, cada vez que se almacenaba una venta, cada vez que se almacenaba una venta de tamborcito de medio, se representaba la información de qué empleado realizó esa venta. O sea que teníamos información duplicada del empleado como datos propios del empleado, pero como datos de
la persona que participa en realizar la operación de ventas. Y lo mismo nos pasa con el departamento contable. El departamento contable lleva las cuentas y generalmente las cuentas que se llevan acá son cuentas de operaciones que se realizan de compras o ventas. Por lo tanto, en el departamento contable aparece información de las cuentas y figuran algunas ventas que también están almacenadas en el departamento de ventas. Cuando digo también es porque están duplicados. Entonces, el empleado aparece almacenado una vez en el área de personal, aparece cada vez que se realiza una venta. En el área de ventas aparece la venta como corresponde a su sección o área, pero el departamento contable tiene que procesarlas también para hacer los rendimientos o liquidaciones que la organización requiere. Esto generaba el primer problema que se presentaba con las bases de datos, que era este sistema de archivos independientes donde cada uno tenía su archivo o su propio programa almacenando la información que creía que era necesaria. Por ejemplo, en el departamento personal se guarda información con mucho detalle del personal: apellido, nombre, domicilio, cantidad de personas a cargo, fecha de alta, fecha de baja. Pero en el departamento de ventas, cuando se realizaba una venta, se decía qué artículo se vendió y lo mucho que se ponía era quién era el empleado que realizó la venta. Puede ser el número de empleado, el apellido y nombre del empleado, pero no más información que esa. No figuraba información de, por ejemplo, cantidad de familiares a cargo, fecha de alta, la categoría del empleado, que eso sí estaba guardado en el otro archivo. Entonces, tenemos información que está parcialmente duplicada. Hay datos que aparecen en un lugar y en el otro, y que puede ser que haya un concepto que se llamaba inconsistencia. Por ejemplo, un empleado en el archivo de empleados puede ser que su apellido Velázquez o Vázquez esté guardado con B larga. Y en el otro, cuando se realizó la venta, notaron que Velázquez o Vázquez se escribía con B corta. Sabemos que es la misma persona, nosotros entendemos que es el mismo empleado, pero está almacenado de manera distinta. Parecerían ser dos personas en la organización, pero sabemos que es una sola. Eso se llama inconsistencia. ¿Qué tenía que ocurrir en ese momento? Teníamos que llamar a la gente del departamento personal, preguntarle, che, ¿cuál es el apellido verdadero? ¿Cómo se escribe? Hacer una corrección. O sea, eso trae una lentitud dentro del funcionamiento del sistema y hace que dejemos de depender de los sistemas para pasar a depender de las personas, porque teníamos que buscar a una persona que se encargue de decirnos cómo se escribía correctamente el apellido de Vázquez o de Velázquez. Otro problema que se presentaba con los archivos independientes es que si en un momento un área o sección necesitaba hacer alguna operación o proceso que requería datos completos que estaban colocados en otro almacenamiento, en otro departamento, tenía que esperar a la buena voluntad de ese otro departamento que me pase los datos. Y eso generaba una pérdida de tiempo porque había que esperar a que la persona responda y me los devuelva o me los entregue. Y me iba dando distintas copias porque el área de ventas iba pasando las ventas por día, por semana, y yo iba teniendo como un histórico de copias que, si no lo tenía bien registrado o bien organizado, llegaba un momento que sin querer podía haber procesado un historial de ventas que no era el que correspondía. O sea que hasta ese momento lo que parecía como una buena solución, que es lo que está representado en el dibujo en la parte de arriba, de que cada área o departamento o sección dentro de la empresa tenga sus propios archivos, en realidad tenía una serie de inconvenientes. Para esos momentos históricos era muy bueno. O sea, era un gran avance respecto a la otra alternativa, que era un registro manual, o sea, tener libros con hojas de papel donde había gente que anotaba los datos de los empleados, anotaba manualmente las ventas, con todos los inconvenientes que traía. Entonces, eh, tener esto guardado cada uno de las áreas, sus datos en sus propios archivos, para ese momento era una buena solución. Hay los inconvenientes que recién estábamos diciendo, que yo desperdicio espacio de almacenamiento porque la misma información aparece más de una vez, por lo tanto está presentada de manera redundante o repetida, y esa repetición puede traer el problema de la inconsistencia, que en un lado diga una cosa y que en otro lado diga algo que no es igual, como por ejemplo este del apellido Vázquez o Velázquez, que no sabemos si se escribía con B corta o con B larga. ¿Cómo solucionamos eso? Eso solucionamos con el diagrama en la parte de abajo donde aparecen los sistemas de base de datos.
Ya no tenemos 4 o 5 almacenamientos de datos, como en el dibujito de arriba que aparecía un almacenamiento para empleados, para clientes o para ventas, sino que se colocaba todo en un solo almacenamiento, que no sabemos si es un solo almacenamiento físico, pero todos están concentrados en un solo concepto, que es el concepto de base de datos, y van a ver que en el diagrama de abajo hay una sola unidad de almacenamiento que está a la derecha y las áreas o departamentos están todas colocadas a la izquierda. En el medio hay un componente de software que tiene las siglas DBMS, Sistema Manejador o Manipulador, Sistema Manejador de Base de Datos. Este sistema de base de datos es el software que permite que las áreas pueden acceder a los datos que están colocados de manera concurrente y compartida. Entonces, en este almacenamiento único, los datos del empleado se guardaban una sola vez y ventas, si tenía que reflejar una venta donde participaba un empleado, colocaban la referencia nada más de quién era ese empleado y no se tenía que duplicar datos personales del empleado. Y dice el apartado del costado que la complejidad de los sistemas actuales nos ha llevado a buscar nuevas formas para optimizar la gestión adecuadamente de los datos de una forma segura y consistente. Segura es que diga de los dos lados lo mismo y consistente es que no tengamos este, eh, esta incoherencia entre lo que puede resultar un empleado, por ejemplo, que eso no sería nada, pero puede ser que estemos trabajando mal con el área de ventas y cuentas y las bases de datos representan un cambio en la manera de guardar, introducir y manejar los datos para el usuario final. Entonces, ese es el concepto que pasa del sistema histórico tradicional donde cada uno tenía sus propios archivos a un sistema unificado donde los datos se almacenan todos en un solo lugar. ¿Qué componentes tiene un sistema de base de datos? Acá ya no es más la definición del principio de la clase donde decíamos base de datos, sino acá estamos hablando de un sistema de base de datos. Y habíamos introducido el concepto de sistema diciendo que un sistema es un conjunto de partes que están interrelacionadas para cumplir un objetivo, como por ejemplo el sistema circulatorio que tiene el corazón, la vena, arterias, y están interconectados y cumplen un objetivo. Acá en un sistema de base de datos también tenemos un conjunto de componentes y tenemos en un lado el componente del usuario y en el otro extremo del dibujo tenemos la base de datos. En el medio aparece el software manejador de base de datos, que es el mismo que apareció en la representación anterior que dice DBMS, y las aplicaciones que se ejecutan dentro del manejador de base de datos. Habíamos dicho que el manejador de la base de datos tiene la posibilidad de que podamos acceder a la base de datos y que otros lenguajes de programación puedan acceder a la base de datos. Lo que no me pasaba, por ejemplo, en la representación anterior, que esta, es que en cada área el lenguaje de programación que se estaba usando podía ser distinto y los datos se podían acceder solamente si el programa con el cual se estaba tratando de acceder era el mismo. O sea, yo tenía que usar el mismo lenguaje de programación siguiendo la misma estructura. Acá no. Acá el manejador de base de datos hace de anfitrión, se llama lenguaje anfitrión, porque yo puedo programar el acceso a la base de datos en distintos lenguajes de programación. Habrán escuchado hablar del lenguaje Python, que lo van a ver ahora en la materia de programación. Bueno, Python es un lenguaje de programación que tiene la habilidad para acceder al software manejador de base de datos y ver los datos que están almacenados. De la misma manera, cuando ustedes están usando una página web y acceden a información que está almacenada, por ejemplo, en el instituto, esa página web está hecha en un lenguaje que se llama PHP. Entonces, también ese es un lenguaje de programación que es atendido por el software manejador de base de datos que es anfitrión. Dependiendo del DBMS que estemos manejando, vamos a tener mayor o menor posibilidad de tener distintos tipos de lenguaje de programación, pero el concepto la idea es esa. Respecto al extremo de donde aparece el usuario, en clase habíamos dicho que los usuarios pertenecían a 3 categorías. El usuario final, que seríamos nosotros, por ejemplo, cuando abrimos nuestra aplicación en el celular de Mercado Pago, nosotros estamos ocupando o estamos en el comportamiento de usuario final. ¿Por qué? Porque abrimos Mercado Pago y vemos qué saldo tenemos,
podemos hacer una transferencia, podemos cargar dinero en nuestro mercado pago. Lo mismo nos ocurre si nos vamos a un cajero automático y colocamos la tarjeta para acceder a la cuenta del cajero. Y nosotros vemos cuánto dinero tenemos depositado. Estamos haciendo uso de los datos que están almacenados en una base de datos y de un programa que alguien escribió. Yo no escribí el programa, yo solamente hago operaciones con el programa. Yo no escribí el programa. Como usuario final, yo simplemente utilizo el programa que alguien realizó. ¿Quién hizo el programa? Otro tipo de usuario que se llama usuario programador. Entonces las empresas tienen dentro de su área de sistema una persona o un conjunto de personas que hacen los programas que pueden acceder mediante estos lenguajes anfitriones que acceden a la base de datos a hacer las operaciones de consulta, modificación, etcétera. Y por último, el usuario más importante en cuanto a responsabilidad de un sistema de base de datos es el usuario administrador, que es la persona que se encarga de hacer la instalación de la base de datos, que dice cómo va a estar estructurada esta base de datos, es el responsable de que se hagan las copias de seguridad de la base de datos por si algo falla, poder recuperar los datos desde esa copia de seguridad. Eso es lo que se refiere a la imagen que vemos en la parte de arriba. En la parte de abajo tiene un poco más de contexto porque van a ver que tenemos la base de datos que está representado en los almacenamientos tipo tambores, que pueden ser uno o varios, no sabemos y no me importa mucho. Yo sé que los datos están almacenados en un sistema de almacenamiento secundario. ¿Se acuerdan? La memoria auxiliar o memoria secundaria. Bien, es una memoria de gran capacidad y esa información se almacena de manera permanente hasta que se decide borrarla. En el extremo opuesto del gráfico aparecen los usuarios, que ya sabemos que son tres categorías o tipos de usuario. El usuario final, que hace uso y consume los datos. El usuario programador, que se encarga de hacer la programación para que nosotros podamos acceder a los datos almacenados. Y el usuario administrador, que es el responsable, eh, la persona física responsable de el funcionamiento y la integridad de la base de datos. En el medio tenemos los DBMS, sistemas manejadores de base de datos o sistemas gestores de base de datos, y van a ver que aparecen un conjunto de nombres que por ahí a ustedes les puede llegar a parecer familiares, como por ejemplo abajo dice SQL Server. Habrán escuchado alguna vez hablar de SQL Server. Ese es un manejador de base de datos. En el medio tenemos el que nosotros vamos a usar en clase, que dice MySQL, que tiene un dibujito de un delfín. Ese es el que nosotros vamos a usar más adelante en clase. Y el que todos, casi todos tenemos en nuestra computadora porque viene dentro del paquete de Office, es Access, que viene en la diapositiva que estamos mirando, tiene el iconito de una A con una llavecita. O sea, si nosotros tenemos instalado el paquete Office en sus computadoras, donde yo puedo tener, por ejemplo, el PowerPoint, puedo tener Excel, tengo Word, seguramente en algún lugar de mi máquina también está Access instalado como un manejador de base de datos. Y en este caso, en el gráfico están desde manejadores de base de datos muy sencillos y muy básicos hasta manejadores de base de datos muy complejos y muy robustos o fuertes. Access es muy sencillo, casi cualquiera con dos o tres conceptos puede manejar ese manejador de base de datos. No así el que aparece al final de la lista que dice SQL Server, que requiere de un fuerte entrenamiento, muchas habilidades y muchas capacidades para poder manejar ese gestor de base de datos. Obviamente que uno es más económico, el de arriba es más económico, el SQL es mucho más caro. Es caro respecto a el software y es muy caro respecto a la capacitación de las personas que van a utilizar ese software. Y en el medio tenemos todas las variantes que estamos viendo, MySQL, Oracle, y algunos de ellos son gratuitos y otros son de tipo pago. Pero esos nombres que aparecen en el gráfico, en la mitad, como sistemas manejadores de base de datos, ustedes lo habrán visto, lo habrán escuchado y están presentes, y seguramente si ahora van a sus computadoras y le prestan atención, van a ver que Access seguramente lo tienen instalado en sus computadoras
y seguramente lo vamos a usar en alguna de las primeras clases de base de datos como nuestro primer manejador de base de datos. Bien, acá ya venimos con características de un sistema de base de datos. Dice, entre las principales características de los sistemas de base de datos podemos mencionar la independencia lógica y física de los datos. ¿A qué se refiere esto de independencia lógica y física de los datos? En el primer esquema, cuando yo decía que cada área tenía su propio archivo con sus propios programas, los datos físicamente estaban almacenados dependiendo de la lógica de lo que se necesitaba. Si yo necesitaba información sobre las ventas donde se preste mucha atención sobre qué producto se vendía y poca información sobre quién era el empleado que realizaba la operación, eso quedaba representado de manera física en el archivo. En el archivo había poca información del empleado, mucha información de la venta. La otra característica es redundancia. Redundancia mínima, dice mínima y no que desaparece. Muchas veces, y vamos a ver más adelante, esto de la repetición o la redundancia de los datos, es necesario que esté presente la repetición porque me estaba dando garantías o facilitando algunos mecanismos de control. No me voy a adelantar, pero no dice que el concepto que desaparece la redundancia, sino que la redundancia se reduce. En el tercer apartado dice acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. Y bueno, esto es más que obvio. Ustedes saben que al momento de utilizar una aplicación para acceder a los datos guardados dentro del Mercado Pago, no es una sola persona en el mundo la que está mirando a ver cuánta plata tiene en su Mercado Pago. Somos muchos los que estamos conectados y accediendo a los datos de la base de datos del Mercado Pago al momento. El, el otro apartado dice integridad de los datos. La integridad está relacionado con el tema de que la redundancia puede generar inconsistencia, que en un lado diga una cosa y en otro lado diga la otra. Acá, con la presencia de la base de datos, los datos se vuelven mucho más íntegros y desaparece o se trata que desaparezca la inconsistencia. El siguiente apartado dice consultas complejas optimizadas. Y acá viene otra vez lo que habíamos charlado, que si un área de la empresa en el viejo sistema de representación por archivos individuales, si un área de una empresa necesitaba hacer una consulta, de tal vez la otra área le pase los datos. Y yo le tenía que decir qué datos yo necesitaba que me pasen para hacer esa operación. Acá directamente yo puedo hacer consultas complejas siempre y cuando los datos estén almacenados. Siguiente apartado habla de la seguridad de acceso y auditoría. Cuando ustedes acceden a una base de datos y les habrá pasado, el Mercado Pago de ustedes no se abre y se empieza a operar inmediatamente. Seguramente tienen algún sistema de verificación antes de poder acceder, más allá de que obviamente que es porque ahí hay dinero, no está abierto al público el tema de que cualquiera que encuentre un teléfono toca y abre y entra al Mercado Pago. Pensamos que hace eso por el tema de que hay plata dentro. Pero si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, en el sistema de base de datos que guarda la información de los alumnos del instituto, cada uno de ustedes para poder acceder a la plataforma del aula virtual del instituto tienen que tener un acceso, un usuario y una clave. Lo mismo le pasa con la plataforma de Cima Educativa. Para poder entrar a la plataforma se necesita un permiso que generalmente consiste en un usuario y una clave. Y cuando ingreso, no tenemos permiso de hacer cualquier cosa, tenemos acceso restringido respecto a las operaciones que se nos permite hacer. ¿Qué es esto de la auditoría? La auditoría es el control. Y nosotros los profes, por ejemplo, podemos ver en qué momento el alumno se conecta, en qué momento el alumno entrega una tarea, cuánto tiempo el alumno estuvo conectado dentro de la plataforma. Esos son conceptos de auditoría. Respaldo y recuperación. El respaldo y recuperación es poder hacer copias de seguridad de la base de datos, cosa que en caso de algún problema yo pueda recuperar el funcionamiento de la base de datos a partir de la última copia. Esto del cuando se hacen las copias con los respaldos es una responsabilidad del administrador de la base de datos, y si pasa mucho tiempo respecto a cuando hizo la copia de seguridad y quiero recuperar,
estará recuperando una versión vieja de la base de datos y va a tener el problema. Entonces, él es el responsable de saber cada cuánto hace este respaldo o copia de seguridad. Que también lo vamos a ver en clase. Las copias de seguridad llevan y consumen tiempo y recursos. Y por lo general yo tengo que parar el funcionamiento de la base de datos para poder hacer esto. Entonces, esta tarea es mucho más propia del el administrador de la base de datos. Y en el último apartado dice acceso a través del lenguaje de programación estándar. Eh, Hace un momento le dije que el software manejador de la base de datos tiene la posibilidad de tomar cualquiera de los lenguajes de programación más comunes como PHP o Python o C y poder acceder a los datos que están almacenados en la base de datos. Y los datos almacenados en la base de datos son independientes de los datos que se van a utilizar. La principal ventaja, y es lo que siempre solemos hablar en el examen final, es sobre el control de la redundancia. Los sistemas de ficheros, que eran los sistemas tradicionales donde cada área tenía su propio almacenamiento de información, dice los sistemas de ficheros almacenan varias copias de los mismos datos en ficheros distintos. Esto hace que se desperdicie espacio de almacenamiento, además de provocar la falta de consistencia de los datos, porque puede ser que una vez se guarde de una manera y otra vez se guarde de una manera distinta. Cuando vamos a los sistemas de base de datos, todos estos ficheros están integrados, unidos o unificados en un solo almacén donde existen eh, los datos almacenados una sola vez y no se almacenan varias copias de los mismos. Sin embargo, una base de datos no se puede eliminar la redundancia. Por eso les decía, no desaparece la redundancia o repetición. A veces es necesario dejar un poco de redundancia o repetición porque esto va a mejorar los tiempos de acceso o puede garantizar la integridad de la información. O sea, yo puedo hacer controles si es que dejo algunos datos repetidos. En este gráfico tenemos sintetizado los principales objetivos de un sistema de base de datos. Dice abstracción de la información. Los sistemas manejadores de base de datos ahorran a los usuarios detalles acerca del almacenamiento físico de los datos. O sea, yo programador necesito acceder a los datos de la base de datos, me dicen cuáles son los datos. No me dicen cómo están almacenados, no me dice cuál es su estructura. Simplemente yo voy y recupero los datos, cosa que no existía antes. Entonces, esto de tener la independencia de los datos almacenados y que yo solamente me tenga que preocupar en programar es una gran ventaja que se nos presenta con los sistemas manejadores de base de datos. Y van a ver que en la materia de programación van a tener algunas clases donde van a poder acceder a datos que estén almacenados en la base de datos. La profe Gladys les va a mostrar eso. En los logitos están sintetizadas las principales ventajas de los sistemas manejadores de base de datos. Una ventaja es la independencia, la otra es la redundancia mínima o redundancia repetida, que dijimos que no desaparece, sino que se reduce. El otro globito dice consistencia, el otro aspecto dice seguridad y el otro globito dice integridad. Integridad se refiere a que yo no tengo inconsistencia. Los datos son íntegros y yo estoy seguro de que están almacenados los elementos que deberían estar almacenados. Ventaja de la consistencia de los datos. Eliminando, eliminando o controlando de manera reducida la redundancia de los datos, se reduce en gran medida el riesgo de que haya inconsistencia, que en un lugar diga una cosa y que en otro lugar pueda llegar a decir otra. Si un dato está almacenado una sola vez, cualquier actualización que se haga se va a ver reflejada una sola vez y va a estar disponible para todos los usuarios de manera inmediata, porque acuérdense que es un solo almacenamiento que está presentado de manera compartida. Si un dato estuviese duplicado, el sistema lo conoce a esto como redundancia y el propio sistema se puede encargar de garantizar que todas las copias se mantienen consistentes, pero esto requiere mucho más trabajo por parte del sistema. Respecto a la ventaja de compartir datos en los sistemas de ficheros, los sistemas individuales, los ficheros le pertenecían a las personas o a las áreas o los departamentos donde estaban esos ficheros, que era, por ejemplo, el área de ventas tenía su propio archivo, el área de personal tenía su propio archivo y ellos creían que eran dueños de sus archivos. Pero los sistemas de base de datos, las bases de datos pertenecen a la empresa y pueden ser compartidos por todos los usuarios que estén autorizados.
Respecto a la integridad de los datos, dice la integridad de las bases de datos se refiere a la validez y a la consistencia de los datos almacenados. Normalmente la integridad se expresa mediante restricciones o reglas que no se pueden violar. ¿Qué significa esto de restricciones o reglas que no se pueden violar? Si yo pretendo almacenar un valor como la edad de una persona, va a haber determinadas reglas que yo puedo poner en la base de datos de cómo se va a almacenar ese dato. Primero, que la edad es un número. ¿Por qué? Porque hay personas que piensan que cuando va a guardar la edad del empleado va a escribir la palabra 32, TRT 32. Y en realidad debería colocar el número 32. También, una vez que coloque un número, tiene que ser un número que esté dentro de un rango válido. En una empresa no puede haber un empleado que tenga menos de 18 años, salvo que son pasantes, pero tampoco puede haber valores negativos. Entonces, esas reglas de integridad van a estar contempladas o van a estar reflejadas por el sistema manejador de base de datos como un concepto de integridad de datos. Si yo estoy cargando a un alumno en la plataforma, sí o sí, ese alumno tiene la exigencia de presentar un número de documento. Entonces, al momento de cargar al alumno, hay datos que pueden ser omitidos y datos que sí o sí tienen que ser colocados obligatoriamente, como por ejemplo el número de documento o el apellido. No le puedo dejar hacer una carga de un alumno donde yo desconozco el apellido del alumno. Entonces dice en el apartado, la integridad de la base de datos se refiere a la validez y a la consistencia de los datos almacenados. Normalmente la integridad se expresa mediante restricciones o reglas que no se pueden violar. Estas restricciones se pueden aplicar tanto a los datos como a sus relaciones y el sistema gestor de base de datos debe encargarse de mantenerlo. Cuando dice se debe respetar tanto en los datos como sus relaciones, recuerden que a ustedes se los carga como alumnos del Instituto Estrada. Y hay una relación que los vincula a ustedes con una carrera posible dentro del instituto. Eso es una relación. Yo no le puedo vincular con una carrera que no exista, o no los puedo cargar como alumnos del instituto si no los vinculo con una carrera. No puedo cargarlo por las dudas. Yo cuando los cargo a la plataforma de instituto, los cargo porque quedan vinculados al menos con una carrera dentro del instituto. Eso es lo que se refiere a la integridad de las relaciones dentro de la base de datos. Y es el software el que se encarga de hacer esto. Es el sistema manejador o sistema gestor de base de datos el que se encarga de manejar. Mejor en el mantenimiento, dice, en los sistemas de fichero, la descripción de los datos se encuentra inversa en los programas, o sea que yo tengo que abrir el programa por el cual se creó el fichero para poder saber cómo es la estructura de los datos, qué datos se están almacenando, qué tipo de datos son esos datos almacenados, pero para eso yo tengo que tomar el código del programa con el cual se generaron los datos. Esto hace que los programas sean dependientes de los datos, de modo que un cambio en su estructura o un cambio en el modo en que se almacena requiere cambios importantes de programación. Yo tengo que cambiar el programa y tengo que cambiar los datos. O sea, tengo que llamarle al programador, tengo que llamarle al responsable de los datos. No pasa lo mismo en los sistemas gestores de base de datos, dice. Sin embargo, los sistemas gestores de base de datos separan la descripción de los datos de sus programas o aplicaciones. Yo puedo escribir programas en cualquier lenguaje de programación sin importarme cómo los datos están almacenados dentro de la base de datos. Esto es lo que se conoce como independencia de datos, gracias a lo cual se simplifica el mantenimiento de los programas que acceden a las bases de datos. No todo eran ventajas. Y respecto a esas ventajas que están acá, mejora del mantenimiento, mejora de la integridad, la posibilidad de compartir datos, eso va a estar muy relacionado con este gráfico que habíamos visto acá, donde en la parte del medio del dibujo aparecen distintos software manejadores de base de datos o sistemas gestores de base de datos. Algunas de esas características van a estar fuertemente presentes o no en el software que se esté utilizando. Entonces, por ejemplo, si yo tengo Access, muchas de esas cosas que recién dijimos puede ser que estén presentes, pero no necesariamente tan presentes. Eso hace a la diferencia de la calidad entre un software manejador de base de datos y otro software manejador de base de datos. No todo eran ventajas, también tenemos desventajas. Hay una desventaja que es, por ejemplo, la complejidad. Los sistemas gestores de base de datos
son un conjunto de programas, porque hace un rato estábamos diciendo como que fuese un programa solamente, no es un conjunto de programas que se pueden llegar a ser muy complejos con gran funcionalidad. O sea, hay una parte dentro del software gestor de base de datos que se encarga, por ejemplo, de hacer las copias de seguridad. Dentro de ese paquete de software del sistema gestor de base de datos hay uno que se encarga de verificar el tema de los permisos de acceso, usuario y contraseña y qué operaciones pueden realizar. Entonces, que es eso que nombramos como una sola cualidad o característica, en realidad son un conjunto de programas que están trabajando integradamente entre ellos, dándole mucha funcionalidad. Eso hace que el sistema sea muy complejo. Es preciso comprender muy bien que esta funcionalidad para poder realizar un buen uso de los programas. En el segundo punto dice costo del equipamiento adicional. Un sistema gestor de base de datos y la base de datos pueden hacer que sea necesario adquirir más espacio de almacenamiento. O sea, necesito un buen dispositivo auxiliar o una memoria auxiliar de buena característica y buena capacidad para que la base de datos responda de manera adecuada. Si yo estoy hablando de buena característica y buen tamaño y buen espacio, eso se traduce todo a dinero. O sea, necesito más costo monetario para poder colocar un buen software y un buen equipamiento o un buen hardware. Entonces eso no lo hace fácilmente accesible. Y en el último punto dice vulnerabilidad a los fallos. El hecho de que todo esté centralizado en un gestor de base de datos hace que si el gestor falla, falla todo. No pasaba lo mismo en los viejos sistemas donde teníamos archivos individuales. Si un archivo dejaba de funcionar, bueno, dejaba de funcionar ese archivo, pero los otros archivos sí seguían funcionando. Cuando estamos trabajando con sistemas de base de datos, el hecho de que la base de datos, que es el almacenamiento centralizado, falle, hace de que todos los elementos fallen. Estamos casi en el horario de sí. Preguntas, escucho. ¿Se entendió? Yo, si no tengo antes, voy a necesitar disparar para la próxima clase porque vamos a ocupar algún otro programa. No escuché tu pregunta, escuché con distorsión, perdón. Dijo que íbamos a usar Access en el futuro, algún otro programa, aparte porque ya tengo que agregar Access porque yo le borré. Ah, bueno, sí, está bueno que hagan eso. Voy a interrumpir la grabación ahí, si no se hace una pesada después.